Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla su hermano Lubín José Gutiérrez Guevara y mi esposa Marta Ruiz. Bien, mis hermanos, venimos nosotros en este momento, venimos de parte de la iglesia Canaán, tierra de fruto, tierra de promesa, tierra que fluye leche y miel. Somos evangelistas ahí en esta iglesia. Mis hermanos, venimos delante del Señor y delante de ustedes también para, para pedirles en este momento que tú puedas abrir las ventanas de tu apartamento o de tu casa para que la palabra de Dios entre a cada uno de los lugares donde está tu casa, donde tú vives, para que los niños, las niñas, las personas que están ahí en ese lugar puedan oír el mensaje de la palabra de Dios. Porque esta es una palabra que edifica, es una palabra que nos da fuerzas, es una palabra que nos bendice, es una palabra que llega a nuestras vidas. Esa es la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, para glorificar el nombre del Señor, hoy traemos un seminario en la cual Dios se manifiesta en ustedes y en nosotros. Y el mensaje de esta palabra trae como nombre, como título, ¿es posible la salvación de Cristo? ¿Es posible la salvación de Cristo, mis hermanos? Mis hermanos, Dios nos habla en su palabra. Habemos muchos de nosotros que no comprendemos ni podemos entender esta parte de la palabra, por la cual muchos de nosotros decimos: se crucificó una persona en Jerusalén, fue crucificado por los romanos o por los judíos, y no salen de ahí, pero no saben cuál es el propósito en la cual Dios utilizó esa forma para poder nosotros pagar o ser Él el que pagase ese precio por nosotros. Mis hermanos, Dios es un Padre maravilloso en la cual Él quiere que ninguno de nosotros se vaya a perder, mis hermanos. Dios nos llama a que nosotros oigamos su palabra. Parece que Él nos estuviera rogando. Parece que nosotros no quisiéramos oírlo. Parece que nosotros no nos interesara. Parece que nosotros no lo necesitáramos. Mis hermanos, pero Dios sabe el por qué es que Él manda su palabra. Amén. Porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Creador, porque Él es la persona más importante, porque en Él encontramos nosotros la esperanza, encontramos la luz, encontramos las puertas abiertas en Jesús. Jesucristo, aquel que se crucificó, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel hombre en la cual dio su vida por cada uno de nosotros, pero que al resucitar ya no está. Él ya dejó de ser el hombre muerto. Hoy al resucitar tenemos al Jesús resucitado, al ser vivo, aquel hombre que una vez murió por nosotros y no volvió más a morir, sino que sigue vivo por toda la eternidad, como siempre lo fue anteriormente, antes de morir. Él siempre estaba en la eternidad, pero Él vino a darnos la salvación y la vida eterna. La pregunta ¿es posible perder la salvación de Cristo Jesús? Ahí está la pregunta, mis hermanos. Espero que usted tenga el momento de que usted oiga el mensaje de la palabra para que encuentre usted la respuesta a esta pregunta que Dios nos hace a nosotros. Porque Él es el que hace la pregunta, pero Él nos la responde, porque nosotros no podemos dar a entender el por qué fue que Jesucristo murió por nosotros. Ahí está. Entonces, Dios nos llama a que nosotros le busquemos. Mis hermanos, es probable que conforme nosotros vayamos avanzando en el proceso de crecimiento personal y espiritual, te hayas hecho una y otra vez el mismo interrogante o la misma pregunta: ¿es posible perder la salvación de Cristo?
Mis hermanos, Cristo Jesús ya nos salvó. Oído, Cristo Jesús ya nos ha dado la salvación en la vida eterna. Él vino y murió. Él murió y Él pagó todo lo que nosotros teníamos que pagar. Porque veamos nosotros que Dios destruyó al mundo antiguo, lo destruyó, que fue en la época del diluvio. Destruyó a toda la humanidad, a toda. Era que habían millones de personas. Es que muchas personas se creen que eran corregimientos, pueblitos, por ahí, de 2 o 3. No, mi hermano. No, mi hermano, los científicos nunca dan a entender eso porque ellos no conocen la palabra de Dios. Ellos no hablan ellos no hacen sino hablar del más allá, de la época del ser humano, que nosotros venimos del simio, que nosotros venimos del mono, que nosotros venimos de una época en la cual el hombre era un animal. No, mis hermanos, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Jesucristo, de Dios, del Dios vivo, en la cual Dios nos quiere dar a entender cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Cristo Jesús ya nos salvó por su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué podría impedir? ¿Qué podría impedir ahora? ¿Qué podría impedir ahora que Cristo Jesús, de recibir el beneficio de ser salvos, de llegar a ser salvos? Mis hermanos, la forma en que recibimos, vámonos para Efesios capítulo 2, versículo 8. Pero antes de irnos para Efesios, vámonos para Hebreos, para el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron? Amén. Gloria Amén. al Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. Aquí Dios nos habla y nos está contando una pequeña historia en la cual quiere que tú creas. Por eso es que Dios escribió a través del Espíritu Santo estas palabras. Por esta causa debemos prestar mucha atención a lo que oímos, a lo que leemos a través de la palabra de Dios. Mucha atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino. Para no apartarnos del camino tenemos que creer. Dice, los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles tenían fuerza de ley, y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente, mis hermanos. Amén. ¿Por qué se está perdiendo la familia? ¿Por qué se pierde el hombre del hogar? ¿Por qué se pierde la mujer? ¿Por qué se pierden los niños? ¿Por qué caen en el vicio? ¿Por qué caen en la rebeldía? Porque nosotros, mis hermanos, como padres de familia, hemos abandonado a la palabra de Dios y al mismo Dios en persona. Hemos pisoteado la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy nuestros hijos han tomado caminos diferentes a lo que planifica Dios en su palabra. Y dice, ¿cómo pues escaparemos nosotros? Se está refiriendo a toda la humanidad. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, mis hermanos? Porque es la salvación. Es la salvación la que Dios nos está hablando en este momento. Dice, pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación cuando Él vino a este mundo.
a pagar el precio por nosotros. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecamos, empezamos desde Adán para acá, por cuanto todos pecamos, toda la humanidad estaba destituida de la presencia de Dios. Dice, pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que la oyeron en ese momento, en este mensaje. Además, Dios los ha confirmado con señales y maravillas y muchos milagros, y por medio del Espíritu Santo que nos ha dado de diferentes maneras conforme a su voluntad. Mi hermano, Dios ha dado pruebas de su grandeza, ha dado pruebas de su existencia. Dios ha dado pruebas de que nosotros hemos recibido la revelación de su palabra. Los profetas de la antigüedad, ¿cuántas palabras no nos dejaron? Los apóstoles, ahora tenemos a Biblia, la Biblia. Yo estoy leyendo a través de la Biblia católica, apostólica y romana. No es para enseñar, para decirle a ustedes de que esta es mejor que la de nosotros, que la de nosotros es mejor que la de ustedes. No. Esto es para decirle a ustedes de que la palabra de Dios está escrita también aquí, y lo que mismo que yo leí es lo que mismo que está diciendo en la nuestra. Es para que ustedes, mis hermanos, y cada uno de nosotros, porque yo anteriormente, yo no cambiaba mi Biblia católica por la otra. Pero cuando yo conocí la verdad y la verdad me hizo libre, vino a conocer que la palabra de Dios estaba en las dos Biblias. Mis hermanos, y en la Biblia de las Américas, en las demás Biblias de las otras personas que están la doctrina, en la cual nos trae esa palabra de Dios. Porque hay unas que quitan. ¿Sí? Y la palabra dice que ni una coma, ni una tilde, nada. Mis hermanos, hay Biblias en la cual le desagregan o le quitan parte de la palabra de Dios, o a veces le aumentan parte de la palabra de Dios. Pensamientos de hombre. No, la palabra de Dios tiene que ser tal cual como Dios la escribió. Amén. Mis hermanos, entonces, Dios nos está llamando para que no se pierda la familia, porque se está perdiendo. Y lo que más Dios ama es eso, la familia. Entonces, ahora en este momento, vámonos para el libro de Efesios, capítulo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2? 8. Capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria. Amén, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre y para darle la honra y la gloria al Señor. Dios nos habla a través de su palabra en el libro de Efesios, mis hermanos. Dios dice en su palabra en el libro de Efesios capítulo, ¿qué dice? Efesios 2, ¿qué? 8. 8. Dice la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes, es la palabra cristiana, católica, apostólica y romana. Dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, por medio de la fe, por medio de la fe. No es esto algo que usted mismo haya hecho o conseguido, sino que es un don de Dios. Es un don de Dios, mis hermanos, en la cual Dios se manifiesta en nuestras vidas. Mis hermanos, la forma en que recibimos el don de Dios es la vida eterna. Es la vida eterna. Es por medio de la fe. Es por medio de la fe. La vida eterna nosotros la conseguimos es por medio de la fe, creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Rey y Salvador. Dice, significa que el hombre asume el puesto como pecador. El hombre asume el puesto como perdido. El hombre asume el puesto como culpable. Y el hombre decide, al ver su vida destruida, decide cambiar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hacer un par en nuestras vidas, mis hermanos. Ya no quiero seguir haciendo aquel hombre que está violando, que está destruyendo, que está matando a las niñas, que está matando a las mujeres. Aquel hombre que llega a su casa y toma a la esposa y la destruye, la mata y la vuelve pedazos.
Oye, mi hermano, ¿de dónde viene toda esa bestialidad? Eso viene de parte de Satanás. Porque Satanás te quiere destruir a ti, quiere destruir la familia, quiere destruirnos a nosotros, mis hermanos. Es un enemigo que nosotros tenemos terrible, pero que la sangre de Cristo Jesús está en nuestras vidas y no puede tocarnos, porque Él fue vencido en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, mis hermanos, significa que el hombre asume su puesto como pecador, perdido y culpable, recibe al Señor Jesús como su única esperanza y de salvación. Mis hermanos, esto no proviene de nosotros, pues es un don de Dios y nosotros los pecadores nada merecemos sino el castigo. Mis hermanos, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, hacemos un par en nuestras vidas y decimos, ya no más, yo estoy hastiado, está aquí. Ese hombre se quiere suicidar, ese hombre se quiere tirar a los carros, esa persona quiere hacer cosas, tirarse de un 10º piso, de un piso 20, destruirse, mis hermanos. Haga un par en tu vida, mi hermano, haga un par en tu vida y diga ya no más. Y pídale a Jesucristo que le ayude. Y reciba a Jesucristo. Nosotros hacemos así la oración de fe. Hágalo a través de la oración de fe y reciba a Jesucristo y verá que ese espíritu que tú tienes de suicidio, de matarse, de depresión, de miedo, de temor, de tantas cosas, mis hermanos, sale de tu vida, sale de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas personas dentro de sí están vacías. Y donde está vacío, ahí se acomoda esa bestia llamada Satanás. Ese engendro de los infiernos se mete ahí y empieza a hacerte llevar al camino del fracaso, mis hermanos. Mis hermanos, Dios, Él nos ama tanto que no quiere que tú te vayas a perder. Mis hermanos, el don de Dios es la salvación por gracia y por medio de la fe, por medio de creer en Jesucristo. No es a base de obras. Por ejemplo, no puede ser la salvación de nosotros no puede ser ganada por obras. Por ejemplo, por la confirmación no puede ser. Por el bautismo tampoco puede ser. Porque el bautismo no es para salvación, el bautismo es para los que son salvos. Dice, por la membresía de una iglesia, tampoco. Por la asistencia en una iglesia, por la Santa Comunión, por asistir a la misa o por asistir al culto, tampoco. Tratar de guardar los 10 mandamientos, tampoco es así. Vivir por el sermón del monte, por dar a la caridad, por ser un buen vecino, por vivir una vida moral y respetable, mis hermanos. Nadie se salva por obras. Nadie se salva por fe más obras. Nadie se salva por fe más obras. La palabra dice que la fe es muerta sin obras. La fe es muerta sin obras, pero la obra consiste en que usted hace un pare en tu vida y dice, no más, voy a recibir a Jesucristo. Ahí es cuando empiezan a hacer la fe en ti, a creer en Jesucristo, porque ya no más. Amén. Estás en lo más profundo, has tocado más abajo del piso. Mis hermanos, Satanás te quiere ver en los infiernos si tú no tomas la decisión de recibir a Jesucristo en tu corazón. La palabra de Dios, y dice el título nos enseña en la cual dice, ¿es posible perder la salvación de Cristo? No, porque Jesucristo ya lo hizo para toda la humanidad, para darle la honra y la gloria al Señor, mis hermanos. Entonces, Dios nos llama a que nosotros pongamos en práctica su palabra. Se trata de incógnitas de suma importancia, porque pueden determinar dónde pasará la eternidad. Claro, mis hermanos, es muy importante lo que Dios nos está colocando en nuestras vidas. Y la vida tuya, la de tu esposa, la de tus hijos, la de tu familia, mi hermano. ¿Cómo es posible tú que dices que amas a tu familia, a tus hijos, y nunca le enseñas la palabra de Dios? El alimento espiritual es tan necesario como el alimento natural, el que comemos nosotros en la mesa. El alimento espiritual es tan necesario en nuestras vidas.
Para despejar tus incógnitas, es necesario formularnos y responder algunas otras preguntas que están estrechamente ligadas a este tema. Vamos a encontrar y a buscar nosotros muchas respuestas. La pregunta. Muchos de nosotros nos hacemos la pregunta. Muchos de nosotros. Si soy salvo, ¿puedo seguir pecando como antes? Si soy salvo, pues sí, Jesucristo te dio la salvación. Él murió en la cruz del Calvario. Entonces la pregunta es, como ya Jesucristo murió en la cruz del Calvario, yo ahora soy salvo. Yo puedo hacer y deshacer, porque yo soy salvo, porque yo soy salvo. Donde quiera como un pavo está diciendo que tú eres salvo. ¿Tú eres salvo? Sí, sí eres salvo. Pero hay algo que Dios nos coloca. Hay algo que tú tienes que enterarse. Mis hermanos, el concepto de que si tú eres salvo, lo será por siempre, indistintamente de la forma de vida que tú tomes. Toma origen hace muchos siglos y sienta base en lo que se llama gracia irresistible. ¿En qué consiste la gracia irresistible? Mis hermanos, consiste en el planteamiento de que si Dios ha decidido salvarte, lo hará sin importar lo que hagas y sigas haciendo. Mis hermanos, lo hará sin importar lo que hagas y sigas haciendo. De acuerdo con esta creencia errada, tú no puedes resistir el plan y el poder divino. Es algo que te alcanza, así no lo quieras. Su gracia salvadora vence el libre albedrío de sus elegidos. Es decir, quieras o no, Dios te salva. Sí, mis hermanos, Dios te da la salvación. Pero Dios te da la salvación a ti es cuando tú obedeces la palabra de Dios. Dios te salva. Él lo dice ahí. Él cumple su palabra. Él la cumple. Vámonos para el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Romanos? Para darle la Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Mis hermanos, vea qué respuesta la que Dios nos da. Vea, nos hizo la pregunta y ahora nos da la respuesta. Dios nos enseña en su palabra, en la cual Él nos dice, ¿somos salvos? ¿Será que nosotros somos salvos? Dice, como dice el título, ¿es posible perder la salvación y la vida eterna? ¿Es posible? No la vas a perder porque ya Jesucristo lo hizo, ya lo hizo. Él lo hizo, ya está ahí. Pero vea lo que dice la palabra de Dios. Y lo digo aquí en la Biblia católica, apostólica y romana. Dios habla hoy. Esto se lo digo a ustedes para que se den cuenta, mis hermanos, que la palabra de Dios habla la verdad. Que muchas veces el hombre en el catecismo inventa cosas que no son. Aquí tiene que decir la verdad en esta Biblia, porque si no dice la verdad aquí en esta Biblia, consecuencias le vienen a aquellas personas y ellos se cuidan de esta cuestión. Por eso yo predico por esta Biblia. Mis hermanos, dice, así pues, ahora ya no hay ninguna condenación. Ya no hay ninguna condenación. Aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón, aquel que lo confesó como su Salvador y Redentor, aquel que se apartó de las cosas malas. Ahí dice, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están y han recibido a Jesucristo. Porque la ley del Espíritu Santo que da vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque al recibir a Jesucristo en su corazón, ya la ley del Espíritu que da vida, Espíritu Santo que da vida, te liberó de la ley de la vida, de la ley del pecado y de la muerte. Ay, Señor mío, qué sabiduría la que tú tienes tú, Padre, para darnos a encontrar la solución de este problema. Dice, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer.
pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Nosotros siendo pecadores éramos débiles. Pecadores, somos débiles. A la tentación caemos fácilmente. Y dice, para darle la honra y la gloria al Señor, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador y como sacrificio por los pecados, para de que de esta manera condenara al pecado en esa misma condición débil. Mis hermanos, Dios dice en su palabra que nosotros somos salvos, pero tenemos que actuar como dice la palabra de Dios. Para darle la honra y la gloria al Señor, 1 y 2, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice, lo que hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza pecaminosa y débil, sino según lo que nos dicta el Espíritu Santo, mis hermanos. Ya usted, en el momento que recibiste a Jesucristo en su corazón, mis hermanos, eso que estaba dentro de ti, que te estaba llevando al suicidio, que te estaba llevando a la muerte, que te estaba llevando al vicio, que te estaba llevando al alcohol, a la prostitución, al homosexualismo, al lesbianismo, a todas esas cosas, ya tú lo confiesas ante la presencia del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios saca cada pecado que tú confiesas. Son trapos de inmundicia que va sacando el Espíritu Santo de ti hasta que limpia ese lugar. Y ahí entra el Espíritu de Dios a morar en ti, pero ya ha sido, ese es el tabernáculo. Ya no es el tabernáculo que tenía Moisés, no. Ahora el tabernáculo está en nosotros, mis hermanos. Por eso es que muchas personas dicen, oiga, yo te veo a ti diferente, ya no es de aquella persona que queda. No, ¿por qué? Porque tu vida cambió. Dios te sacó de esa inmundicia. Mis hermanos, en la palabra de Dios y en la escritura puede leer que es necesario vivir en Cristo y caminar en Cristo cada día. Vámonos para Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Amén. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Amén. Dice la palabra de Dios. Así pues que, hermanos, Dios inspiró a los apóstoles para que escribiera esta palabra. Y el Espíritu Santo les decía a ellos que actuaran hablando como hermanos, porque somos hermanos. Y les decía, así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza pecaminosa. Óigame, cosa tan tremenda. Esto Dios es un Padre maravilloso. Dice, pero no era de vivir según las inclinaciones de tu naturaleza pecaminosa. Porque si tú vives, o si nosotros vivimos, conforme a tales inclinaciones pecaminosas, moriremos. Mi hermano, pero es que aquí no se está refiriendo de la muerte natural. Usted dirá, o la persona dirá, aquella que esté folclórica, dice, no, pues que para morir yo ya estoy, todo el mundo se muere. Eso va a decir, no. Aquí está hablando él de la muerte espiritual. De la muerte espiritual, mis hermanos. Entonces nos está hablando el Señor de que antes de que vayas a tener esta muerte, busca a Jesucristo, busca a nuestro Salvador, busca al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, para darle la honra y la gloria, pero si por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, hacen ustedes morir estas inclinaciones pecaminosas, viviremos espiritualmente. Porque cuando tú llegues a la presencia de Dios, ya habiendo apartado del camino,
La palabra de Dios dice que Él nos enseña en su palabra que todo, como dice la palabra de Dios, dice que todo pecador, si no se aparta del pecado, morirá. El pecador, si no se aparta del pecado, morirá. Tenemos que apartarnos del pecado para darle la honra y gloria al Señor. Mis hermanos, dice, ¿qué entiendes entonces? Que si bien es cierto, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, fuiste salvo, ¿es necesario que camines en el sendero cristiano? Esa es la pregunta. Claro que tenemos que caminar en el sendero cristiano. El Espíritu Santo te va a guiar y te va a revivir. Y Él va a colocar en ti las cosas que a Dios le agradan. Mis hermanos, ahora, si habiendo sido salvo, oído, si habiendo sido salvo, volvemos al camino de la perdición, ¿correcto? Correcto. ¿Qué dice Hebreos? Con mayor diligencia, procurar no resbalar, no deslizarnos. Porque si la palabra dicha por los ángeles, cuando estaba en ese tiempo, estaba el ángel de Jehová, que es Jesucristo, que recibió, que Él fue el que llevó los mandamientos, Jesucristo, el ángel de Jehová, en ese tiempo, en la época de los 10 mandamientos, porque Jesucristo fue el que trajo los 10 mandamientos. Entonces, dice la palabra de Dios, dice, ahora si habiendo sido salvo, vuelves al camino de la perdición, en que antes andaban. ¿Qué ocurre? Es la pregunta. ¿Qué ocurre? Es la pregunta. ¿Nos salva Dios a pesar de nuestra renuncia a movernos en el sendero de la rectitud? La pregunta. ¿Nos salva Dios? ¿Nos salva Dios? Es la pregunta. Eso se la hace una persona, cualquier persona se hace esa pregunta. Mis hermanos, pero Dios nos da la respuesta. Él nos da la respuesta para darle la honra y la gloria al Señor. Dice, para tener la respuesta sería muy bueno considerar una afirmación escritural del Maestro para darle la honra y la gloria. Vámonos para Juan capítulo 8 versículo 31, que dice el libro de Juan capítulo Dice 8. así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Para darle la honra y la gloria al Gloria a Señor. Dios, aleluya. Dijo, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él. Estaba reunido Jesucristo con los judíos, Amén. con sus paisanos. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes, ustedes creen en mí y creen en las señales que yo he hecho de parte de mi Padre. Pero dice, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Y dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Gloria a Dios, aleluya. Cuando nosotros entramos a comprender la palabra en la cual nos acaba de decir, vendemos nosotros, dice, para tener la respuesta sería bueno considerar una afirmación escritural del Maestro. También es oportuno, dice, dijo entonces a Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. También es oportuno que recuerden el mensaje de Jesús a las 7 iglesias de Asia, en particular a la de Sardis, cuando dice, vámonos para Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, que dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Gloria Amén. al Señor. Mis hermanos, la palabra se dirige a nosotros como ustedes. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Amén. Él dice a ustedes, dice, ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que
y que Él no tiene pecado alguno, dice la palabra de Dios en la palabra de Dios. Pero vámonos para ahora para Apocalipsis capítulo 3, para darle la honra y la gloria al Señor. Capítulo 3, en la cual Él nos enseña. Capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, para glorificar el nombre del Señor. 3, 5. Pero, Apocalipsis capítulo 3, 5. Ya me estaba equivocando. Dice, hermano, usted me disculpa. Dice la palabra de Dios, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, los que salgan vencedores serán vestidos de blanco y no borraré sus nombres del libro de la vida. Oído, los que salgan vencedores. ¿Quiénes son los que salen vencedores? Los que han obedecido los mandamientos, los que han obedecido la palabra de Dios. Esos son los que son, dice, los que salgan vencedores serán vestidos de blanco, estarán vestidos de lino puro, estarán transparentes, y no borraré sus nombres del libro de la vida. Porque es que cuando nosotros recibimos a Jesucristo decimos, Señor, anote mi nombre en el libro de la vida. Aquí lo confirma, mi hermano. Aquí lo confirma. Entonces dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Mis hermanos, Dios, ay, qué Padre maravilloso, que Jesucristo, amado, es el Redentor y Salvador. Qué hermoso. Lo mejor que nos ha sucedido en toda nuestra existencia, amén, que nosotros nacimos, es tener a Jesucristo en nuestras vidas. Esto es lo mejor que Dios nos ha dado. Gracias a mi Señor y mi Dios. Vencer está asociado con permanecencia en el camino de la salvación. Ese es vencer. Vencer es siempre estar uno en el camino de la salvación, en el camino de la palabra de Dios. Segundo, ¿acaso Dios escogió arbitrariamente quiénes habrían de ser salvos? Es la pregunta. Mis hermanos, amigos y oyentes, un segundo planteamiento de la doctrina que proclaman muchos, un segundo planteamiento de las doctrinas que proclaman muchos, mis hermanos, dice la palabra de Dios, es que la salvación no se pierde sin importar. No se pierde, claro, no se pierde, pero dice, sin importar, no importa, no le ponga misterio a eso, dice, sin importar el mal testimonio de tu vida, amén, que den o que gira o torno a una elección incondicional. Mis hermanos, Dios nos enseña en su palabra. Elección incondicional, Él dice en su palabra, y Él nos enseña en su palabra, que Él no hace excepción de personas. Él no hace excepción de personas. Tanto el pobre, tanto el rico, tanto el que no tiene. Para Dios es lo mismo. Todas son creación de Dios. Pero en cuanto a esto, mis hermanos, Dios toma pareceres porque Dios juzga. Y es el único que juzga. Él ya nos ha dado su palabra. Él nos ha dado sus requisitos. Nos ha dado sus mandamientos, decretos y estatutos que nosotros tenemos que obedecer. No la ley de Moisés. No, la ley de Moisés no. Estamos hablando de los mandamientos. Para darle la que fuera que Dios dictó en el monte de Sinaí, ese mismo Dios llamado Jesús, ese. Mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Respalda esta tesis? ¿Respalda esta pregunta? En algunos pasajes se podría decir que sustenta este principio. Sin embargo, hay otros pasajes como Apocalipsis 22, 17, que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera,
tome del agua de la vida gratuitamente. Gloria al Dios. 22, sí, 17. 17. Para darle la honra y la gloria al Señor. Apocalipsis. El Espíritu Santo y la esposa. Mis hermanos, voy a darle una explicación acá para que no haya malos entendidos de aquellas personas que no tienen el conocimiento. Amén. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Pero la esposa no es aquella que por ahí que a veces que colocan una señora por ahí. No. La esposa es la iglesia. Amén, gloria al Señor. Es la iglesia. Tú si eres convertido, tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, tú has cambiado la vida, has hecho un par en tu vida. Eres parte de esa iglesia y esa esposa se está refiriendo a la palabra de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen, ven, y el que escuche diga, ven, y el que tenga sed y quiera, vengan y tomen agua de la vida sin que les cueste ni un peso. Nada. Oiga, mi hermano, Dios Padre, que salvación gratuita nos la da. Nos la da gratuita. Mis hermanos, ¿por qué te vas a dejar perder? Satanás está ya esperándote. Y él te quiere colocar a hacer cosas horribles que nosotros no nos imaginamos, para darle la honra y la gloria al Señor. Señala la posibilidad de que tú tienes que elegir. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Veamos juntos otro pasaje revelado. Lo hallaremos en el Evangelio de San Juan. El Señor dijo, Juan capítulo 10, versículo 27-28. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan? Dice así la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice el 20, ¿qué? 10, 27, 28. Sí. 27, 28. Dice, mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Aquí no estamos hablando de ganadería, ni estamos hablando nosotros, pero esto Dios lo coloca así de una forma simbólica, porque de verdad nosotros somos sus ovejas. Amén. Pero no de cuatro patas. Somos unas ovejas escogidas. Él las coloca como algo, como cuando él hablaba y predicaba las parábolas. Dice, mis ovejas reconocen mi voz. Y es que la oveja reconoce la voz del pastor. Amén. El pastor conoce la voz de sus ovejas. Así es. Conoce todo porque Dios le da entendimiento para comprender dónde está la redil. Si hay una oveja por allá en el centro, donde está por ahí haciendo cosas, y el pastor lo ve, ya enseguida, así lo vea como borroso, ya sabe quién es el que está allá. Amén. Porque ha sucedido. Nosotros nos hemos metido allá en los billares, nos hemos metido y estamos gorgoreando cerveza y estamos jugando billar. Cuando eso lo que trae es pecado, maldición para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas existe el Espíritu de Dios. Entonces dice, mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Amén. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Amén. El Padre y yo somos uno solo. Mis hermanos, Dios, ay Dios mío, nuestro Padre Celestial Jehová, nuestro Padre Celestial Yahvé, mi amado Jesucristo, mi Padre y yo, uno somos uno solo, somos uno solo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que es tan importante el Padre como el Hijo para darle la honra y la gloria al Señor. Observa usted con cuidado qué te corresponde a ti y me corresponde a mí. Oído, prestémosle nosotros mucho cuidado qué me corresponde a ti y qué me corresponde a mí. Dice, nos corresponde escuchar la voz de Jesucristo.
el Hijo de Dios. El Hijo. Dios no nos obliga. Cada uno toma su propia decisión. Dios no nos obliga. Como dije en cierta ocasión, Dios no te va a coger por el cuello o va a agarrar por la carobata y te va a ahorcar. No, no, no. Dios no nos obliga. Dios no nos obliga. Dios ha dado su palabra. O la tomas o la dejas. Dice, tú estás en libertad de elegir sobre esta base. No tiene sentido de que haya quienes afirmen que Dios escogió la manera arbitraria a quien iba a salvar, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, Dios nos enseña en su palabra y a través de la palabra de Dios, dice, en la cual dice, el sacrificio del Señor Jesús en la cruz fue solamente para que un número reducido de cristianos recibieran la salvación. Es la pregunta. El sacrificio del Señor Jesús en la cruz fue solamente para que un número reducido de cristianos recibiera la salvación. Es la pregunta. En un tercer, mis hermanos, un tercer elemento que podría escuchar entre quienes creen que si eres salvo o seguirá siendo así, o seguirá siendo así, continúe pecando, que el Cristo Jesús derramó su sangre solamente por los elegidos y los que Dios determinó salvar de antemano. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Vámonos para la palabra de Dios para salir de esta duda, mis hermanos. Dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, ¿qué dice la palabra de Dios? Búscala tú, Para darle la honra y la gloria. Dice así la palabra del Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 2 versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice 2:4. Dice, pues Él quiere que todos se salven. Ese es el propósito de Dios. Amén. Que todos nosotros lleguemos a la salvación, mis hermanos. Porque en vano no puede ser el sacrificio de Jesucristo. No puede ser. Rey de reyes y Señor de señores. En vano es Jesucristo, el mismo Dios encarnado que caminó por este mundo. Que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Habita el Padre, habita el Hijo, habita el Espíritu Santo. En Jesucristo, mis hermanos. Entonces dice, pues Jesús quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Amén. Porque no hay más que un Dios. Porque no hay más que un Dios. Cuando ustedes tengan el conocimiento de qué quiere decir Elohim, Elohim quiere decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres en uno solo. Dice aquí. Dice, porque no hay más que un solo Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres. No hay sino un solo Dios y un solo hombre. Dios y hombre, hombre y Dios, para que sea el mediador entre todos los hombres. Mis hermanos, Dios nos llama, dice Cristo Jesús, porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por Él a su debido tiempo. Para anunciar esto, yo he sido nombrado mensajero y apóstol y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que no son judíos o a los que son colombianos, a los que viven en Sudamérica, Norteamérica, en Centroamérica. Dice, lo que digo es cierto, no miento, dice Dios en su palabra, mis hermanos. Entonces, aquí está la conclusión de todo, mis hermanos. Dios no quiere que tú te salves, pero todo depende de ti. Jesucristo pagó el precio, pero todo depende de ti, no de Él. Él ya pagó. Ahí está la salvación, en una bandeja de oro. Pero todo depende de ti. O lo tomas o lo dejas. Yo no te voy a obligar, yo no te voy a obligar. Pero eso sí, que si tú tomas el camino del bien, vas a encontrar en el reino un lugar, una morada, una hermosa, un reino hermoso, donde no hay enfermedad, donde no hay vejez, allá no hay ancianato, allá no hay nada, allá no, usted no tiene que trabajar, ni tiene que nada, allá solamente Dios es el que dirige todo. Amén. Porque Dios está dispuesto a darnos el gozo, porque Amén. hemos cumplido con su palabra, para darle la honra y la gloria al Señor, mis hermanos. Pero también la palabra nos dice, para glorificar el nombre del Señor.
Vámonos para Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro? Para darle la honra y la gloria al 3:9. Señor. Segunda de Pedro, capítulo... Dice así la palabra del Correcto. Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 3:9. 3, versículo 9 dice: no es que el Señor se haya retardado en cumplir su promesa. Oiga, mi hermano, siempre nosotros tenemos esta forma, pero oigo decir a los predicadores, yo oigo decir a los pastores, oigo decir esto, oigo decir en la radio que ya pronto viene Jesús, que está en la puerta, que está en lo que... Aquí está la respuesta de lo que tú te preguntas. Amén, gloria Dice, al Señor. no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos lo suponen, como tú. Amén. Yo no, porque yo ahora conozco la verdad, sino que tiene paciencia con nosotros, pues no quiere que nadie se muera sin que todos vuelvan a Dios y se arrepientan y confiesen sus pecados a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo. Porque Él es el que está con nosotros, es nuestro consolador, es el que está en este mundo. Desde que Jesucristo ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo y hasta estos días todavía sigue acá, Amén. con nosotros, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta, mis hermanos, ¿por qué debes perseverar tomado de la mano de Cristo Jesús? ¿Por qué debes de perseverar? Es la pregunta. Es el Señor Jesús a quien los evangelios atribuyen la amorosa declaración de que no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Vino a Así es. llamar a pecadores, no a justos. Pero es que yo te pregunto, ¿habrá algún justo? Todos somos pecadores, mis hermanos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Escritura señala que las buenas nuevas son Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos? 16. Bueno, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Nosotros nos vamos a avergonzar del Evangelio, porque Jamás. esa es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es la que nos da la libertad, ¿no es cierto, mi hermana Marta? Amén, gloria a Ella- Dios. La palabra de Dios es la que edifica nuestras vidas. La palabra de Dios es la que llega a nuestras vidas, mis hermanos. A tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a todas las generaciones, dice la palabra de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para que todos lo crean y alcancen la salvación. Los judíos, o vamos a hablar hoy en día, los colombianos, en primer lugar, pero también los que no son colombianos, sino que toda la humanidad. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe de principio a fin. Así lo dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Amén, aleluya. Vivirá, por la fe vivirá. Sí. Fe es creer, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no veo. Fe es creer en Jesucristo, esa es fe. El que cree en Jesucristo tiene la salvación y la vida eterna ya. Él lo tiene. Espera que el momento Dios te llame y allá tienes tú un lugar que Dios tiene para ti. Un lugar hermoso y precioso en la cual Dios nos dice en su palabra. Encontramos en la palabra de Dios una recomendación del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ya para terminar. Segunda de Pedro, No, dice no. Dios en la palabra de Dios. No, ¿por dónde Segunda de vamos? Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor. Mijo, viene hecho. No lo anoté yo ahí.
capítulo 10, versículo 2 de Pedro, para darle la honra y la gloria al Señor. Ya los hermanos que están buscando, yo creo que ya lo habrán buscado mientras yo estoy aquí porque aquí nosotros... Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, sí, aquí está, ya la tengo. Capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios: el Señor castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros y pecaminosos y desprecian su autoridad. Son tercos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores, dice la palabra de Dios. En cambio, los ángeles, aunque tienen más fuerza y autoridad, no se atreven de parte del Señor a condenar con insultos a estos poderes. Mis hermanos, Dios nos da la forma de cómo elegir, porque Él dice en la palabra de Dios, capítulo segunda de Pedro 1:10, caracoles, no, segunda de Pedro 1:10, dice la palabra de Dios. Aquí lo dice, para darle la honra y la gloria al Señor. Por lo cual, hermanos míos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Procurar estar firmes en su vocación y elección que nos dice Dios en su palabra, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice: por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, oído. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán, nunca caeremos. Mis hermanos, Dios nos llama y nos dice a través de su palabra que cuando nosotros elijamos el camino que Dios nos ha mostrado, tenemos que ser firmes, porque si no somos firmes podemos caer, mis hermanos, y no puedes tú perder la salvación, porque después de que tú estás y te regreses a otro lado, donde tú existía el Espíritu Santo, donde estaba limpiecito, donde estaba toda la armonía de Dios, porque estaba dentro de ti, dice la palabra de Dios que regresan 7 espíritus y se meten dentro de ti y desordenan todo lo que está ahí, y te desordenan a ti y te transformas en algo horrible para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, esto es para que nosotros comprendamos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Mis hermanos, busquemos ese camino. Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Nadie puede ir a mi Padre si no es por mí. Amén, gloria si a no Dios. Es por mí, si no es por Jesús, es por Jesús. Aquí no hay ni Santa Teresita, ni Felipe, ni Pedro, ni Miguel, ni Felipe, ni la Virgen María, no, tampoco. Carmen tampoco. Ni tampoco ni la Virgen de Carmen tampoco. Porque la Virgen María es hija de Dios, la Virgen María es criatura de Dios. Entonces, es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo es Él, es el único. En la Biblia a mí no me dice otra cosa sino Jesucristo, para darle la honra y la gloria al Señor. Vamos a recibirlo para que llegue a ti esa palabra, y esta palabra transforme tu vida, y usted empiece a transformar a tu esposa también, para que lleve el mensaje, para que su esposa también reciba al Señor y a tus hijos que estén ahí presentes. Con la bendición del Padre, y del Hijo y del Espíritu. Oh Cristo Jesús, te recibo, te acepto, te confieso como mi Salvador personal. Oh Cristo Jesús, creo en ti como el Hijo de Dios. Oh Cristo Jesús, mi Señor y mi Dios, te pido, pon el sentir en mi corazón para confesar todos mis pecados delante de la presencia del Espíritu de Dios. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor, que perdones todos mis pecados en el momento en que nací hasta este instante. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, que anotes mi nombre en el libro de la vida, así como lo dices tú en tu palabra, y saques mi nombre del libro de la condenación. Amén, amén y amén. Gracias, mi Rey. Gracias por haberme permitido haber llevado este mensaje para mis hermanos, para que comprendan qué es lo que significa recibir a Jesucristo en su corazón, porque en Jesucristo tenemos nuestra esperanza. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Mis hermanos, los espero para el próximo viernes con otra
con otro seminario, un hermoso seminario que te vas a sentir usted Amén. dichoso, saboreando, oyendo estas palabras que Dios nos enseña a nosotros. Que el Señor te guarde, te guíe y te protege en el nombre de Cristo Jesús. ¿Va a decir algo mi hermana Marta? Ya todo Bueno, bien. Dios te bendiga, mis hermanos. Amén, amén, amén.